Hoy nos vamos a meter en algo un poco diferente, una especie de arqueología de ideas, podríamos decir. ¿Suena bien eso? No es un artículo nuevo, sino algo con mucho más sabor a historia. La ficha de un libro de 1909. ¿1909? Sí, sí. Se llama The Philosophy of Self-Help, An Application of Practical Psychology to Daily Life. El autor, Stanton Davis Kirkham. Y ojo, publicado por G.P. Putnam Sons, que ya era una editorial potente entonces. Ajá, eso le da cierto peso, claro. Y el subtítulo es Toda una declaración. Una aplicación de la psicología práctica a la vida diaria. O sea, autoayuda pura y dura de principios del siglo XX. Psicología práctica y vida diaria. Exacto. No tenemos el libro entero, obviamente, sería genial, pero tenemos miguitas, los metadatos, algún título de capítulo y sobre todo una lista de términos frecuentes que ha extraído Google Books. Esas listas a veces son oro puro. Totalmente. Son como pistas. Y nuestra idea hoy es intentar reconstruir un poco la filosofía de Kirkham a partir de esos fragmentos. Vale, pues vamos a meternos en harina. ¿Qué nos sugiere esta ventana de autoayuda de hace más de 100 años? Pues es una ventana fascinante, la verdad, porque nos lleva a un momento muy particular, principios del siglo XX. Piensa que había una efervescencia tremenda con las ideas sobre la mente, el potencial humano. Sí. La psicología estaba ahí, luchando por ser ciencia, separándose de la filosofía, pero a la vez movimientos como el New Thought, el nuevo pensamiento, estaban a tope. Claro, el poder de la mente. Exacto. Popularizando esa idea de que la mente podía influir en tu realidad, tu salud, tu prosperidad, interés enorme en la sugestión, el hipnotismo y también corrientes, abiertamente metafísicas, espirituales. O sea, un caldo de cultivo interesante. Muy interesante. Y que la ficha diga mental suggestion y aparezcan términos como metaphysics tan destacados, pues confirma que Kirkham estaba ahí en esa mezcla. Navegando esas aguas. O intentando integrarlas, diría yo. No era solo psicología académica, ni solo espiritualidad pura. Parecía buscar un puente entre ambas. Y lo que queremos ver es qué forma tenía ese puente, ¿no? ¿Qué filosofía práctica salía de esas piezas que tenemos? Justo eso. Construir el puente con los ladrillos que tenemos. Esos términos y frases comunes. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver, a ver. Porque no son palabras sueltas. Dibujan como constelaciones de ideas. Si los agrupamos, el primer bloque temático es clarísimo. La mente como motor de cambio. Fíjate qué conceptos aparecen una y otra vez. Autosugestión, autosugestión, influirse a uno mismo. Thought control, control del pensamiento. Suena potente, ¿eh? Casi marcial. Muy directo, sí. Habit of right thinking, el hábito del pensamiento correcto. Ya metí ahí una idea de lo que está bien y mal pensar. Una dimensión ética, casi. Y luego mental healing, sanación mental. Y términos más, digamos, técnicos de la psicología de la época. Subconscient, subconsciente, stream of consciousness, el flujo de conciencia de William James. Que estaba muy reciente, entonces. Y la conexión básica, mind and body, mente y cuerpo. Viendo todo esto junto, ¿qué poder le daba Kirkham a la mente? ¿Y qué sería eso de la sanación mental en 1909? Pues lo que impacta es la convicción que parece tener Kirkham en esa conexión tan directa, causal, entre lo mental, lo interno y la realidad que vives fuera. Estos términos sugieren que el libro ponía un énfasis tremendo en la capacidad individual y quizá la responsabilidad de dirigir tus propios pensamientos. Ajá. El thought control, la autosuggestion, no serían solo ejercicios mentales, sino herramientas para un fin muy claro: influir en tu bienestar. ¿Y la sanación mental? Probablemente la entendía en un sentido amplio, no solo superar la angustia o la pena, sino quizá también problemas físicos, dolencias. El mind and body apunta ahí, como si fueran manifestaciones de un pensamiento incorrecto o falso. Entiendo. Y es fascinante cómo usa subconscious y stream of consciousness. Kirkham parece coger esas ideas psicológicas que estaban en la vanguardia
y, como dice el subtítulo, darles una aplicación súper práctica. ¿Casi una tecnología personal? Exacto, una especie de tecnología personal. La sanación mental sería como una reingeniería del pensamiento, para alinearlo con principios correctos, verdaderos. Y eso llevaría a la salud, a la armonía. Esa idea de reingeniería del pensamiento es fuerte, y lo de thought control me sigue sonando un poco autoritario, ¿no? Como si la mente fuera algo que dominara la fuerza. Podría ser. O quizá control en esa época no tenía esa carga tan negativa que le damos hoy. A lo mejor se entendía más como dirección, maestría, ¿sabes? Piensa en el contexto. Mucho optimismo en el progreso, la ciencia, la capacidad humana para moldear el destino. Claro, el control sobre la naturaleza. Pues quizá aplicaba una lógica parecida al mundo interior. No tanto reprimir, sino canalizar conscientemente ese flujo de conciencia hacia fines buenos, creando el hábito right thinking. ¿Tiene sentido visto así? Y esto no se quedaba en teoría, claro, que nos lleva al siguiente grupo de pistas. Exacto. Si la mente es el motor, ¿a dónde nos lleva en el día a día? Y ahí entra el segundo gran tema, la aplicación práctica en la vida cotidiana. El subtítulo lo grita, vamos, una aplicación de la psicología práctica a la vida diaria. No deja lugar a dudas. Y los términos lo confirman. Practical Psychology, Attention, atención, clave, Emotions, emociones, a gestionar, Nervous Reactions, reacciones nerviosas, muy de la época, la neurastenia y todo eso. Uf, sí. Habit, hábito, fundamental, Character, carácter, el objetivo final, e incluso Efficient. Y luego está esa joya que a mí me tiene intrigadísimo, Merchant Walk, el caminar del comerciante. Sí, es curioso. ¿Qué será eso? Literalmente cómo andar por la calle, o una metáfora. Pues mira, este bloque de términos ancla la filosofía de Kirkham en lo terrenal, ¿no? Refuerza que no era solo especulación. El thought control, la autosugestión de antes, tenían que traducirse en gestionar bien las emotions, las nervous reactions. Claro. El objetivo era moldear el hábito para construir un buen carácter. Y eso llevaría a una vida más efficient. ¿Pero eficiente en qué sentido? ¿Productividad? Yo creo que no tanto como lo vemos hoy. Más bien una vida vivida con propósito, con armonía, con efectividad personal, sin malgastar energía en cosas negativas. Entiendo. Una eficiencia más interna, eso es. Y lo del Merchant Walk es una imagen genial. Podría ser literal. Quizá la postura, cómo andas, se veía como reflejo del interior. Sí, eso se decía. Pero yo me inclino más a que fuera una metáfora potente, que era el comerciante idealizado de la época. Pues confianza, iniciativa, diligencia, integridad, quizá. Exacto. El Merchant Walk podría ser el símbolo de cómo te muestras al mundo, tu actitud, tu porte, cómo interactúas, como reflejo de esa mente que has cultivado según los principios del libro. Un ejemplo perfecto de la psicología práctica en acción. Totalmente. ¿A ti qué te sugiere esa imagen? Pues justo eso, una conexión muy directa entre dentro y fuera. Como si tu forma de caminar pudiera ser, a la vez, un reflejo de cómo estás y una forma de reforzarlo. Caminar derecho, con propósito, no solo porque te sientes seguro, sino para sentirte seguro. Ajá. Una especie de finge hasta que lo consigas, de 1909, pero con más base filosófica detrás. Eso. Y la idea de eficiente ligada a la armonía, no a la producción. Es un contraste interesante con nuestra obsesión actual por optimizarlo todo. Sí, es verdad. La eficiencia como resultado de la coherencia interna, no como un fin medido en resultados. Y esa coherencia, por lo que parece, no venía solo de la psicología. ¿No? Tenía raíces más profundas. Y eso nos lleva al tercer pilar. Sí, porque hemos hablado de mente, de acción, pero lo que de verdad parece distinguir a esta obra, y quizá mucho de ese movimiento temprano, es su fundamento metafísico y espiritual. Ahí está el kit de la cuestión, probablemente. La lista de términos aquí es abrumadora y muy explícita. Metaphysics, metaphysician, God, soul, alma, spiritual, prayer, oración, faith, fe. Palabras mayores. Y fear, miedo, ignorancia, discord, discordia, disease, enfermedad. Ojo, al mismo nivel que el miedo o la ignorancia. Eso es muy revelador. Y negative selfishness, egoísmo. Es casi un mapa del bien y del mal interior. Totalmente.
Es que si conectas esto con lo demás, ves que la psicología práctica de Kirkham no era algo autónomo y secular como la vemos hoy mayormente. No, claro. Estaba ligada, fundamentada en una visión del mundo metafísica y espiritual. El argumento central parece ser que la verdadera autoayuda, la realization personal, superar la disis, la discord, solo es posible si te alineas con principios universales, trascendentes, God, Soul, Love and Truth. La metafísica como base. Como el sistema operativo, diría yo, sobre el que corre la aplicación de la psicología práctica. Las herramientas, thought control, autosuggestion, servirían para desmontar esas false beliefs, esos false concepts, superar el fear, la ignorancia. Para alcanzar la armonía. Exacto, para poder conectar con lo espiritual. Y la faith, la prayer, no serían solo actos de devoción aparte, sino mecanismos activos en ese proceso de alineación y sanación. O sea, herramientas también. Eso parece. Y que disease, enfermedad, aparezca junto a fear and ignorance. Te dice mucho de esa visión holística y de la fe en el poder de la mente y el espíritu sobre lo material. Es una integración radical, sí. Hoy en día la mayoría de enfoques de autoayuda psicológica son seculares, o la espiritualidad es algo opcional, personal. Ujú. Aquí parece el núcleo duro. Y que lo publicara Putnams, una editorial generalista, en 1909, sugiere que esta visión no era marginal. No. Era parte de la conversación cultural relevante. Putnams publicaba a gente importante, académicos, literatos. Que le dieran espacio a Kirkham indica que estas ideas, esta fusión de psicología práctica y metafísica explícita, tenían una audiencia receptiva. Se consideraban serias. Dentro de ciertos círculos sí. Competían con enfoques más materialistas, pero tenían su espacio. Vale. Entonces, si intentamos resumir todo esto, ¿cómo era la autoayuda según Kirkham en 1909? Por lo que vemos en estas pistas, era un concepto mucho más ambicioso, más integral de lo que solemos pensar hoy. Mucho más. No era solo pillar trucos mentales para sentirte mejor o tener éxito, era un camino de transformación profunda. Que abarcaba todo. Exacto. La mente, sí, thought control, autosuggestion, pero inseparable del cuerpo, mind and body, y del desarrollo del carácter, la ética, carácter moral, ethics, y todo eso basado y dirigido hacia lo espiritual. Soul, spiritual, God, harmony. Sí, la palabra clave que sale es integral. La autoayuda para Kirkham parece ser un proceso de realization, esa palabra también sale, ¿Realización? entendida como actualizar tu potencial más profundo. Y esa realización no es solo psicológica o material, es fundamentalmente espiritual y ética. No es optimizar el yo, sino alinearlo. Alinearlo con una verdad, truth, un amor, love, que se ven como principios cósmicos. Las técnicas psicológicas son el cómo, las herramientas para esa alineación. Y es curioso lo de las reediciones que mencionaba la ficha, 1912 y luego saltos a 2015, 2022. Sí, eso es interesante. No sabemos si son facsímiles o qué, pero sugiere que esta visión, aunque sea con lenguaje de época, ha seguido resonando. ¿O se ha redescubierto? Quizá porque ofrece algo que hoy a veces se echa en falta en otros enfoques. Esa idea de realization es potente. No solo mejorar, sino llegar a ser lo que realmente eres, en un sentido profundo, casi platónico, ¿no? Alineado con esos ideales. Ujú. Comparado con mucha autoayuda actual, tan específica, productividad, relaciones, fitness, mindfulness como técnica suelta, esto de 1909 parece casi un sistema filosófico de vida completo. Tiene esa ambición, sí. Una especie de ingeniería espiritual aplicada, donde la psicología es la herramienta y la metafísica da el plano y el propósito. Bueno, creo que le hemos sacado bastante jugo a estas pistas, ¿eh? La verdad es que sí. Para recapitular un poco lo que hemos desenterrado de esta ficha de 1909, The Philosophy of Self-Help, de Stanton Davis Kirkham, parece que fue una obra que unía, de forma muy clara y central, la psicología práctica, control mental, autosugestión, hábitos, con una base metafísica y espiritual muy sólida. Ajá. Hablaba sin complejos de alma, Dios, amor, verdad, como fundamentos para alcanzar la armonía, superar lo negativo, miedo, ignorancia, incluso enfermedad, y lograr una realización personal integral. Exacto. Una visión holística que no separaba mente, cuerpo, carácter y espíritu. Todo interconectado.
Y todo influenciable por el pensamiento correcto y esa alineación con principios superiores. Y como decías, lo llamativo es cómo difiere de muchas corrientes actuales por esa integración tan sin complejos en la metafísica y la espiritualidad como el corazón del asunto, no como un extra. Precisamente, no era un añadido opcional, era la base. Una perspectiva que como mínimo nos hace pensar sobre hoy en día. Definitivamente. Y quizá esa es la reflexión final que podemos dejar flotando. A ver. Por un lado, preguntarse cómo hemos pasado de esa visión tan integrada de principios del 20 a la fragmentación actual en enfoques sobre bienestar y autoayuda. ¿Qué hemos ganado? ¿Qué hemos perdido? Buena pregunta. Y por otro lado, más allá de lo histórico, ¿podrían elementos de esa perspectiva de Kirchhoff, esa búsqueda de coherencia profunda entre lo práctico y lo trascendente, tener todavía algún valor, alguna inspiración hoy? En un mundo lleno de información, de técnicas, de soluciones rápidas, pero quizá falto de ese sentido de integración, de propósito profundo. ¿Tendría algo que decirnos todavía esa voz de 1909 sobre qué significa realmente ayudarse a uno mismo en todos los niveles del ser? Ahí queda eso para darle vueltas.